De los voceros jóvenes y no tan jóvenes, de los presidenciables. Esta noche aquí en el estudio nos acompaña Juan Pablo Adame, coordinador regional de la campaña de Ricardo Anaya, Antonio Tonini, politólogo del ITAM y representante de la coalición Juntos Haremos Historia, Paul Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles y representante de la campaña de José Antonio Meade, Miguel Ángel Toscano, especialista en políticas públicas y asesor de Margarita Zavala, y Javier Náñez, él es representante de Jaime Rodríguez el Bronco ante el INE. Señores, los cinco, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Muy bien, Juan Pablo, me gustaría comenzar contigo, así en orden y no por otra cosa, sino porque así están sentados. Qué raro. Así están sentados. Qué raro. ¿No? Bueno. Estoy listo. ¿Hubo sorteo para sentarnos? Habrá sorteo. Bueno, me gustaría comenzar su opinión y su balance en breve de cómo les ha ido hasta este momento después del debate. En el caso de Anaya, ¿qué están viendo? Hay un antes y un después del debate. Eso lo vemos todos. El ánimo se siente. La gente empieza a hablar mucho más de Ricardo Anaya y eso es bastante positivo. ¿Por qué? ¿Y menos porque de Andrés Manuel? Y menos de Andrés Manuel, porque además Andrés Manuel no se preparó, no hizo la tarea, estaba juntando paninis. Pues claramente no estaba listo para el debate. Y sí vimos a un Ricardo Anaya que hizo propuestas muy serias, muy concretas y que estaba en su momento y que todos los analistas, todas las encuestas, hoy lo califican como el ganador del debate. Por eso vemos que la elección no está definida y sí pasa por su mejor momento Ricardo Anaya. Bien, Antonio. Yo creo que aprovecha muy bien el equipo de Ricardo Anaya para, en este momento de luz, poder decir, claro que Anaya lo hizo muy bien para mentirle frente a la Cámara y mentir frente al país todas las cosas que fue a decir sobre el gobierno y la gestión de Andrés Manuel, porque están muy nerviosos. La encuesta que vale es pues, las que han estado saliendo antes de los debates. Esas encuestas que, por ejemplo, el periódico Reforma nos pone 20 puntos arriba de diferencia con Ricardo Anaya. Entiendo este fervor de aprovechar un espacio en donde Anaya luce bien porque, hombre, una persona que no se le mueve una sola arruga frente a la Cámara hablándole al país y miente como miente Anaya, pues entiendo que eso pues, no les preocupa por el cinismo, por la desesperación de tratar de alcanzarnos. López Obrador... ¿Tú tampoco tienes arrugas? No, pero Andrés Manuel es mucho mayor que yo, o sea, ya estaría mal que yo tuviera estaría mal que yo tuviera arrugas. Creo que está muy bien, Andrés Manuel, su fuerte obviamente es el templete con la gente caminando el país, hoy se encuentra en Torreón, Coahuila, ahí es donde está el fuerte y la base y el corazón de la campaña que nos tiene muy por arriba, deja tú no nada más de Anaya, de Meade y de los otros candidatos independientes. Hay que recordar que la congruencia y la historia de vida de Andrés Manuel, los más de 40 años que tiene recorriendo este país para luchar por la justicia social, pues no se compran con spots, no se compran con bots, y es algo que vamos a ver reflejado en las encuestas, la que vale, que es la elección del 1 de julio. Por el hospital. Pues, analizando esta gran película que fue el debate, primero felicitar a las mexicanas y a los mexicanos que rompieron los récords de audiencia que vieron el debate. Se habla de cerca de 20 millones de mexicanos que pudieron ver en sus casas y a través de los medios electrónicos el contraste de ideas, de propuestas, de proyectos de nación y de personas. ¿Qué vimos en este debate? Primero, el predebate. Cómo se prepararon los candidatos y otros no, que no tomaron con mucha seriedad esta gran oportunidad de comunicarse con el pueblo de México, pero también vimos muestras de simpatía bien importantes. Me gustaría destacar a horas del debate cómo este frente se sigue desarmando, se sigue desarticulando y hoy un gobernador del PRD de Michoacán, Silvano Aureoles, se suma a la campaña de José Antonio Meade. La campaña, por supuesto, lo recibe con los brazos abiertos, igual que a Ríos Peter, igual que al senador del PRD, para hacer un equipo más fuerte. Están convencidos de que José Antonio Meade tiene las mejores propuestas, están convencidos de que José Antonio Meade es un hombre que nos va a llevar con certeza, con certidumbre a un mejor México desarrollado. Bien. Miguel, Margarita Zavala está contenta con el postdebate, lo que ha ocurrido, lo que se ha hablado. Mira, a ver, si su mayor crítica fue que titubeó cuando habló, por supuesto que está contenta, ¿no? Porque eso, después de haber sido la esposa de un presidente de la República, después de tener la trayectoria que ha tenido y estar limpia, y a mí lo que me da pena en el debate es que hay dos perdedores y un gran perdedor. El primero es Anaya y el segundo es Andrés Manuel López Obrador. ¿No? A los dos les exhibieron actos de corrupción, ¿no? A uno por tener departamentos ocultos que nunca declararon su 3 de 3, a otro por el tema de las naves industriales, que hay todo un lío ahí con el tema del lavado de dinero, que hay un lío, hay que aceptarlo. Ahí llegó la sentencia del juez. Y el gran perdedor de esto se llama México. ¿Y saben por qué? Porque si ellos dos son los punteros,
Y si gana alguno de ellos dos, Andrés Manuel. no, estamos en un problema porque vamos a tener un presidente corrupto. Otra vez vamos a repetir la historia, perdón, Paul, vamos a repetir la historia del presidente Peña Nieto, vamos a repetir la historia de las Casas Blancas. Y eso afortunadamente Margarita, y ahí sí, discúlpenme compañeros, Margarita fue la única que hizo propuestas muy concretas en materia de seguridad pública, en materia de corrupción y en materia de democracia le entramos si quieren, ¿eh? Porque aquí tenemos a todos los candidatos, a todos los tres, ¿no? Igual son dedazos, autodedazos, ¿no? O autonombramientos para ser candidatos a la presidencia, porque Anaya nos cerró la democracia, Andrés Manuel pues es el dios legítimo y a mí pues fue el dedazo del presidente. Bueno, bien, en el caso del Bronco, Javier Arañez, tenemos que ya hablar así, jalándonos la manga. ¿Qué va a pasar? Pues no sé cómo estén las conciencias de todos como para andar haciendo eso. Con digo, eso ¿Y si eres infiel, qué va a yo pasar? no ando no, ese Es tema lo que nos deja, es lo que nos deja el debate. que sí está mal, por cierto. Javier, es lo que nos deja el debate en el caso del Bronco. Bueno, pues yo creo que nosotros, yo creo que somos los más contentos, incluso más que los de Anaya, que se la pasan diciendo que ganaron en no sé cuántas encuestas, que quién sabe qué hizo. Los más contentos con el debate somos nosotros. ¿Por qué? Porque los candidatos independientes no tienen la misma cantidad de spots en radio y televisión que los demás candidatos. Entonces, esta era una de las pocas oportunidades que se tiene para fijar un posicionamiento a nivel nacional contundente. Se hizo. El Bronco demostró que no tiene pelos en la lengua, que dice las cosas directamente y sin importar lo que pase, ¿no? Todo mundo es fecha que siguen hablando de Jaime Rodríguez Calderón después del debate hasta la fecha de hoy y es importante que se diera a conocer este mensaje de que sí tenemos un candidato independiente de verdad. ¿Y por qué les voy a decir esto? Tenemos a 3 candidatos de los partidos políticos que sabemos que pues las cúpulas de esos partidos, y en este caso pues López Obrador es candidato y es cúpula al mismo tiempo en la misma persona, casi hasta le faltó declarar en su 3 de 3 Morena como su patrimonio. Pero bueno, en este caso tenemos que los 3 candidatos partidistas pues están manejados por sus partidos políticos, ¿no? En el caso de Margarita Zavala tenemos que tiene una base muy fuerte del PAN. O sea, nosotros realmente consideramos, y ellos mismos lo han dicho, que tenemos 2 candidatos panistas. Entonces, Jaime Rodríguez Calderón es el único candidato independiente que no tiene alrededor ni encima de él a ningún partido político. Y es muy importante que la gente ya se haya dado cuenta de esto. Bien. Por alusiones personales, ¿quién levanta la mano? Pues, todos. Gana. Alusiones institucionales. Gana la palabra Antonio. A ver, fue el más muchas rápido, gracias. fue el Mira, más quiero rápido en poner lanzar la sobre mano. la mesa algo. Miren, voy a hacerlo muy sencillo. Traje aquí 2 peras y Madre traje mía. 2 manzanas. Porque yo entiendo que la gente en nuestras casas ya entendieron de qué va, pero sé que aquí en esta mesa les resulta muy complicado. Anaya mintió, y mintió flagrantemente. Lo voy a poner muy fácil. Mira, cuando tú comparas los secuestros en la Ciudad de México y lo comparas en cómo empezó y cómo terminó, está muy bien. Si tú comparas cómo subieron los secuestros a nivel nacional, cómo empezó y cómo terminó, también está muy bien. Lo que hizo Anaya es comparar el inicio de la Ciudad de México con cómo subió la media nacional. ¿Qué está haciendo? Comparar peras con manzanas. Y cuando un candidato puede en un debate mirar a la cámara y sin que se le caiga una sola gota de sudor y miente frente a todo el país, yo no quiero saber, no me quiero imaginar qué puede hacer los dos como mintieron, candidato y ahora como presidente. Bien. Me diste A a ver, mí termina, el sí, segundo en la y voz. después... Gracias. Ya acabaste con Alusiones tu personales. exposición. Más, güey. Muy bien. Peras con manzanas. En el debate, hablando seriamente, porque creo que los televidentes es lo que quieren, se tocaron 3 grandes temas. Por ejemplo, combate a la corrupción y combate a la impunidad. Y entonces, cuando le preguntaron al candidato López qué proponía para combatir la corrupción y cerrarle el paso a la impunidad, nos dio 2 grandes propuestas. Grandes. La primera, que con el ejemplo basta, es decir, que con que él sea honesto, por arte de magia, con su varita mágica mesiánica, todos los demás van a ser honestos. Pero ¿qué pasa entonces cuando nos preguntamos, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, qué pasó con su secretario particular? ¿No siguió ese buen ejemplo de honestidad y por eso lo agarraron con ligas? ¿O qué pasó con su secretario de Finanzas que lo agarraron en Las Vegas apostando millones de pesos? A ver, el ejemplo no basta y lo vemos hoy. Su partido político Morena ha propuesto corruptos
como plurinominales, en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, y también corruptos como candidatos en tierra. Lo vimos en Yucatán, un candidato que lo agarran con 2 millones de pesos y un arma de fuego, y otro en Reynosa, Tamaulipas, que ya lo vincularon por delincuencia organizada. Esas son tus peras y manzanas. Yo no entiendo las propuestas de López para acabar con la corrupción de esta manera. Espera. Juan Pablo Adame, ahora sí, ¿vas a ocupar las peras y manzanas o las dejamos a un lado? Adelante, Échalas mira. para acá, por favor. Yo sé porque que eres mira, muy útil en esto del malabar. Porque mira, no son lo mismo las peras que las manzanas. Totalmente de acuerdo. Y lo que tenemos aquí es una propuesta de López Obrador que nos viene a decir que para lograr la paz en el país, lo que necesitamos es la amnistía. Y la amnistía entendida como ese perdón a los criminales. Por otro lado, tenemos una propuesta que quiere el resto de la población mexicana. O sea, yo entiendo que al circulito de López Obrador le haga mucho sentido sí perdonar criminales, a ese 25% que tienen muy duro. Pero al resto del país, a más del 70% del país, no le hace sentido que haya una campaña que quiera perdonar criminales. Con lo que está pasando en el país, con lo que estamos sufriendo, es un sinsentido el proponer el perdón a los criminales. Y eso es algo que nosotros pues, sí lo preguntamos en el debate y le dijimos, ¿vas a perdonar criminales, sí o no? ¿Y qué dijo López Obrador? ¿Y qué dijo López Obrador? López Obrador no supo contestar, no pudo contestar, no quiso contestar. Esa es la realidad de la campaña. Hay que dejarlo muy Miguel claro. Toscano. El peor de todos. ¿Te paso estas o No, ahí- no la necesito. El peor de todos fue López Obrador. O sea, está bien que lo defiendas. Es un cuate, lleva muchos años en la contienda, lleva 18 años pidiendo el voto popular. Está a punto de desfondarse. No puede ser que un candidato a la presidencia de la República se presente diciendo amnistía y después tengan a 20 voceros hablando de qué es la amnistía y no, y el perdón, pero sí vamos a perdonar a criminales, pero no tanto. Y entonces nos metemos en un lío que nadie entiende y hasta la fecha no entendemos y que no nos has logrado explicar ni el candidato ni ustedes, por supuesto. Y dos, que su segunda propuesta para seguridad pública en este país sea traer al Papa Francisco, no como si fuera la solución otra vez, de decir, con esto resuelvo la inseguridad porque yo soy honesto y entonces todos van a ser honestos. Y no me quiero meter a otros temas, pero si hablamos del avión presidencial, ¿no? Y decir, lo voy a vender, que, a ver, puede ser muy legítimo. Yo me quiero imaginar una emergencia nacional ahorita, otra vez, otro temblor, y Andrés Manuel ahí en Monterrey. No, bueno, yo no me lo quiero imaginar. Yo no me lo quiero imaginar. El avión presidencial se necesita para ese tipo de cosas, y no puede anunciar en un debate presidencial que va a bajar el sueldo, que va a vivir en Palacio Nacional, que va, en fin, unas cosas que son verdaderamente de locos porque incentivan la corrupción, mi querido No quisiera interrumpir, Antonio. Héctor, pero espero. Sí, por favor. Explica con De peras manera y manzanas. democrática. Explícanos con peras y Javier manzanas. Náñez, el caso de Bronco. Pues ya después de que se acabó aquí todo el teatrito de las peras y las manzanas, que muy creativo, pero realmente a mí me parece muy poco serio. Yo quisiera aquí dar por terminado todo esta polémica sobre la amnistía y que sí es, que si no es. A ver, la idea de la amnistía, y no me vas a dejar mentir, Antonio, es proponer una iniciativa de ley para que se cree una ley de amnistía, correcto. Para esta ley se tiene que redactar un documento que se llama iniciativa de ley, está contemplada en la Constitución, para saber en qué contiene y en qué sentido va la propuesta. Yo quiero lanzar el reto para que Andrés Manuel López Obrador presente una iniciativa de ley al Congreso y podamos ver en qué consiste su ley de amnistía para no tener que estar debatiendo con sus voceros que cada uno dice que es una cosa, otro dice que es otra cosa y Andrés Manuel tampoco sabe definirlo. Que lo definen por escrito, se presenta la iniciativa y ya podemos opinar si es buena o mala. Bien. ¿Por qué no nos traes la primicia la próxima semana aquí en la mesa? Vamos a una cosa. Con peras La y propuesta manzanas, clara. la amnistía. Lo que sí no es serio es proponer mutilar a las personas como un castigo cuando se comete una pena. Lo que es revelador es que pienses que la política es del patrimonio personal de los políticos y te parezca aberrante que en un país con 56 millones de pobres la propuesta de bajar el salario del presidente, vender un avión presidencial y estar en contacto con la realidad a la que quieres representar te parezca tan desquiciante. Y Aberrante tanto tú, porque permíteme, provoca corrupción, y también Paul, lo que parece bien interesante es que el equipo de Peña Nieto, el partido de Peña Nieto, el candidato de Peña Nieto se sienta completamente rebasado, absolutamente anonadado ante el planteamiento de que se tiene que gobernar con el ejemplo. Yo entiendo que en este sexenio se planteó que íbamos a hacer una transformación en donde cada gobernador priista, cada funcionario público puede estar señalado por corrupción y no nada más voy a mencionar los 14 gobernadores que hoy están iniciados. Y Anaya, me parece, sigue siendo revelador que crea
que a partir de una campaña de redes, que a partir de un marketing, que a partir de pensar que hablando inglés y presentándose muy bien frente a la cámara, va a poder alcanzar... Qué bueno que le reconoces a ti. Claro, que vaya a hombre pensar sensato. que eso va a alcanzar para poder representar un país que hoy por hoy, cuando hablan de amnistía, quiero recordarle al representante del PAN, al representante del PRI y a los distintos candidatos. Este es un país que tiene el 98% de impunidad. Es decir, 98 de cada 100 delitos que se cometen en este país no reciben un castigo. Y ahora quieren imponer el peso del Estado persecutorio, punitivo y con un tolete, termino, punitivo a campesinos, agrícolas, migrantes, jóvenes, que no tienen nada que ver con dañar a las personas, dañar a las comunidades, que se vieron involucrados en el crimen organizado y que para eso es la ley de amnistía. Es realmente preocupante que quieran continuar con este país de guerra. Bien, tengo 3 minutos. A mí me gusta la En propuesta 30. del Bronco, me parece bastante seria. Porque además vamos a saber si van a liberar secuestradores o no. O sea, creo que eso es muy importante saberlo. Defínalo. Ese joven que no tuvo oportunidades, que está en situación de pobreza, que no pudo estudiar, que está cuidando una casa de seguridad, ¿lo van a liberar, sí o no? Probablemente, como tú bien señalas y rescatas las intuiciones que yo creo que después de 3 semanas de hablarlo ya estás logrando encuadrar la propuesta, al igual que el representante del Bronco, por supuesto, ese tipo de realidades se tendrán que discutir en los supuestos de ley Ya que hablas cuando como el político. Congreso, Ojalá, ¿sí o no? cuando el Congreso lo haga. ¿Sí o no? Ojalá los representantes de Morena traigan ¿Sí o la no? próxima No semana aquí la contestó. primicia Pero de la tú sabes que eso iniciativa no de se puede amnistía, hacer. para Claro que todo que el se pueblo puede. de México lo Claro sepa. que se ¿Por puede. qué? Claro que Porque se puede. escuchamos a Tatiana decir algo de la amnistía. Escuchamos a Jade Cole decir otra cosa. Viene aquí Germán Antonio Martínez a decir y otra dice cosa. otra. Entonces, ¿por qué no Por traer escrito. la propuesta por escrito y muy clara? Y por último, ¿qué saldo nos dejó el debate? Es decir, ¿dónde estamos hoy en el posdebate? Y van hacia adelante. Estamos en 2 escenarios muy claros. Tuvieron la oportunidad los candidatos de responder a las preguntas que se les han hecho durante estos meses. La nave industrial de Ricardo Anaya. Hoy se le está investigando en Europa. Y segundo, Por favor, le son pidieron a ustedes. López que por favor nos dijera si su 3 de 3 era correcto o no, de qué ha vivido 15 años. Los mexicanos nos hemos preguntado de qué vive López Obrador. Tuvo la enorme oportunidad de decírnoslo y mintió ante las cámaras. nosotros te le preguntamos dijo y cuánto te retó tocó además del a José pastel. Antonio Meade que si le comprobaba que en el registro público de la propiedad estaban a su nombre los departamentos, lo regalaba. ¿Y qué crees? Horas después, en el registro público de la propiedad, aparecen 2 departamentos a su nombre. López Obrador es un mentiroso. Le mintió a los mexicanos el pasado domingo. Gracias para terminar. 30 segundos. López Obrador y Anaya, insisto, también son unos mentirosos. De acuerdo, corruptos. Sí, la verdad es que hay que decirlo. El PRI Y eso me diciendo preocupa los como- corruptos. Y Margarita Corruptos. Zavala fue la única, para cerrar, es la única que presentó las mejores propuestas en el debate en materia de seguridad y en materia de corrupción. Margarita Zavala es una opción con valores para poder ser la próxima presidenta de este país. Bien, para cerrar, Javier. Yo creo que aquí tenemos una posición muy clara de si la gente morena opta por la transparencia o no opta por la transparencia. No tiene nada malo que ellos en un documento describan cómo van a presentar la ley de amnistía para que la gente sepa cómo está planteada. Y si no lo quieren hacer, pues algo tienen que esconder, ¿no? Porque nada malo tiene que hagan un documento y lo presenten y ya. Sí se puede. A diferencia de lo que dice Antonio, es perfectamente viable. Tienen diputados en Morena, que un diputado formalmente la pudiera presentar con el candidato y nos quitamos de dimes y diretes. Dile a López Listos Obrador. para Pues recibir la ahí está Dile a la López pelota. Obrador. La pelota va en cancha de Morena, en este caso. No, Viene para queremos la próxima semana. iniciativa. No. Queremos Tenemos la que ir a una iniciativa. pausa. No, Muchas la gracias cancha a está en los los ciudadanos que van a elegir Gracias, el 1 Héctor, de por la julio. invitación. ¿Más de lo mismo? Qué o el bueno que se cambio? logró Gracias a los contrastar el 5. domingo. Gracias. A los 5. Parece que continúa este debate. Vamos a una pausa. Gracias.